multilingüe. Eu vou falar em alguns momentos em francês, porque eu entendo espanhol, mas não falo. E a Sol Aparício, ela fala tanto espanhol como francês. Então, quando for necessário, para eu me comunicar com ela, eu vou ter que usar a língua francesa. Ok? Então, je disais bonjour à Sol Aparício et les gens qui sont ici en présence dans la salle du Forum Salvador et aussi par Zoom. Je disais qu'on est très content d'avoir la présence de Sol Aparício par Zoom pour faire cette conférence. Et je disais que je vais parler des fois en français, d'autres fois en portugais, parce que je ne parle pas l'espagnol, mais je comprends l'espagnol. Mais só Aparício, elle parle les deux langues, l'espagnol et le portugais. Donc, on va faire comme ça, portugais, espagnol et français. Et on espère Alors, que ça va bien marcher. je crois que vous avez fait un lapsus. Vous avez dit que je Oui. parle espagnol et portugais. Ah, d'accord. Elle parle espagnol et français. Merci. Então, Sol Aparício, ela é analista membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano. Ela exerce a psicanálise em Paris. Ela é membro da EPFCL França, porque em cada continente, usando a linguística que houver a escola, ela recebe a denominação EPFCL França, EPFCL Brasil, para o nosso caso, EPFCL, é, é, diríamos, Itália, né? Itália não, EPFCL Espanha e por aí segue. Então, on va commencer. Je vais passer la parole à Sol Paris pour qu'elle puisse commencer la conférence. Então, vamos começar. Sol Paris vai começar a sua conferência. A vous, vous pouvez commencer. Bueno, para empezar, quiero agradecer al Foro de Salvador de Bahía esta invitación, que me parece una buena ocasión para trabajar con colegas del otro lado del océano, con vistas al encuentro que nos va a reunir en vivo en San Pablo el año próximo, en julio del año próximo, nos podremos ver de verdad. Quiero agradecer también la posibilidad de hablar hoy en mi propia lengua, en la lengua española. Sin psicoanalista no hay psicoanalizante, el acto y la tarea. Creo que este título da a entender que acepté el tema que me propuso Andrea Fernández, el acto analítico. Acepté con gusto esta invitación porque es un tema de actualidad para todos nosotros, gracias a la publicación reciente del seminario 15, para ustedes muy reciente, el seminario que Lacan le dedicó al acto analítico en los años 67 y 68. Yo sé que ustedes están leyendo este seminario y que Sandra Berta intervino en este espacio, en la red de clínica, sobre el tema la operación analítica. Yo voy a comentar hoy algunos elementos de la primera mitad del seminario, las dos primeras partes. Hace tiempo, la revista brasileña Stilus publicó un trabajo mío con esta frase de Lacan como título: el análisis es lo que se espera de un psicoanalista. Lo he leído y me doy cuenta de que hoy voy a volver a hablar de lo mismo, de la misma cuestión que de hecho es algo que de lo que Lacan habla a todo lo largo de su enseñanza, respondiendo a la exigencia de pensar el psicoanálisis. Él nos dice que nos toca pensar el psicoanálisis. Voy a volver entonces al mismo tema, pero me voy a atener a la actualidad editorial
que acabo de mencionar, la publicación del acto analítico, en Francia se publicó el año pasado, y el año anterior se publicó el seminario anterior, La lógica del fantasma, seminario 14, y este año se ha publicado el seminario 12, Los problemas cruciales para el psicoanálisis, en febrero de este año. O sea que tenemos 3 seminarios, el 12, el 14 y el 15, publicados 3 años seguidos. Eso nos va a llevar a concentrarnos en un periodo muy preciso de la enseñanza de Lacan y también un periodo muy preciso de la historia del psicoanálisis en Francia entre 1964 y 1968. Les recuerdo algunas fechas. A finales del 63 había tenido lugar la expulsión de Lacan de la Asociación Internacional de Psicoanálisis y en junio del 64 fue la fundación de la Escuela Freudiana de París. Me parece que no está mal comenzar citando estos dos hitos, auténticos actos que marcaron un antes y un después en la historia del psicoanálisis en Francia y también, creo, en la historia del psicoanálisis en otros países. La excomunicación de Lacan y la fundación de la Escuela Freudiana de París, a ellas debemos agregar, en tercer lugar, otro acto importante que fue la proposición sobre el pase, que Lacan pronuncia en octubre del 67. Si se han detenido ustedes en considerar la época, el momento en que tiene lugar este seminario sobre el acto, saben que está precedido por esta proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la escuela. Es el título completo que le dio Lacan a lo que llamamos comúnmente proposición sobre el pase. El pase, de hecho, es, diría yo, la tela de fondo de todo el seminario sobre el acto analítico, aunque Lacan no hable explícitamente del pase. Las 3 primeras lecciones, que tal vez ya hayan leído ustedes, Lacan las pronuncia poco después de la proposición sobre el pase. La proposición es en octubre y en noviembre hay 3 lecciones del acto analítico. La 4ª lección es el 6 de diciembre. A mediados de diciembre, Lacan se va a Italia y da 3 conferencias. En Nápoles primero, en Roma y en Milán. 4 días seguidos. Los textos de estas conferencias se publican muy pronto, en enero del 68, en la revista Silicet que Lacan acababa de crear. Y se publican junto con la proposición, esas 3 conferencias. Son conferencias que es muy probable que hayan leído, son textos que citamos con frecuencia. El primero, que se llama La méprise du sujet supposé savoir, creo que en español decimos la equivocación del sujeto supuesto saber. El segundo es de Roma 53 a Roma 67, el psicoanálisis, razón de un fracaso. Y la tercera, el psicoanálisis en sus relaciones con la realidad. Esto para decir que es un periodo estrecho en el tiempo y muy prolífico, sumamente importante, tanto a nivel teórico como a nivel institucional. Es un periodo que va a incidir profundamente en el modo como concebimos y practicamos el psicoanálisis. La dimensión crítica de lo que dice Lacan, siempre muy presente en su enseñanza, ocupa en estos textos, en este seminario, un lugar preponderante. Recordemos que esta dimensión crítica forma parte del deber al que responde la escuela. Lacan nos habla de una crítica asidua que ha de permitir denunciar las desviaciones
y compromisos que degradan al psicoanálisis. Son palabras de Lacan en el acta de fundación, que pronunció el 21 de junio del 64. Me parece que las palabras clave en torno a las cuales giran los desarrollos de este seminario son el análisis, el psicoanalista y el psicoanalizante, a las cuales se suman el objeto A y el sujeto supuesto saber, que son, por supuesto, esenciales en la explicación del paso al analista. Cada uno de estos términos es objeto de interrogación y va a adquirir en este seminario una definición nueva. Son palabras que se usan desde un comienzo del análisis, de la historia del psicoanálisis, análisis, analista, analizante, pero Lacan les da aquí una definición nueva. Lacan reformula estos términos recurriendo a la lógica, que está presente desde sus primeros escritos. Pienso en el texto sobre el tiempo lógico, ¿eh? Y ahora en este seminario se halla, como en algunos otros, la lógica se halla en primer plano. Bien, para entrar en nuestro tema, les propongo partir de la expresión operación analítica. ¿En qué sentido podemos entender la palabra operación? Supone que hay algo que el analista opera, algo que hace, que realiza, que lleva a cabo. Lacan la había usado ya en los problemas cruciales para el psicoanálisis, cuando se refería a la responsabilidad del analista, a quien, cito a Lacan, al analista se le confía la operación de una conversión ética radical, esa que introduce al sujeto al orden del deseo. Nada menos, una conversión radical que introduce al orden del deseo. Me parece que es un punto fundamental este, y que la frase, en cierto modo, es una síntesis del seminario sobre la ética del psicoanálisis, el seminario 7, una conversión radical al orden del deseo. Conversión es un término significativo, con fuertes resonancias religiosas, ¿verdad? Sugiere un cambio de posición del sujeto, una metamorfosis, una transformación definitiva. Lacan lo vuelve a usar en el seminario sobre el acto analítico. Nos dice que del acto analítico resulta algo como una conversión en la posición del sujeto en cuanto a su relación con el saber. Entonces podemos decir que el analista opera una conversión del sujeto tanto en el orden del deseo como del saber. Sabemos que la relación del sujeto con el saber se modifica a partir del momento en que entra en juego el saber no sabido, que es el inconsciente. Esta conversión, al igual que la anterior, nos remite a la ética del psicoanálisis, que consiste precisamente en hallarse en el inconsciente, en la estructura. Es la frase que encontramos en televisión. Se retrouver dans l'inconscient, dans la structure, hallarse en el inconsciente. Así, vemos que operación analítica es una denominación que precede y en cierto modo anuncia el advenimiento del acto analítico. Lacan lo sugiere cuando en la segunda lección del seminario dice que desde hace años se halla él en la posición de interrogar lo que ahora toma como tema de trabajo. Cuando dice eso, que desde hace años se halla en la posición de interrogar la práctica, se está refiriendo a los 10 años de seminario que dio
como didacta y al mismo tiempo se refiere al corte producido por su excomunicación, la interrupción del seminario. El seminario quedó suspendido después de una única lección sobre los nombres del Padre, probablemente la conocen ustedes, la lección que él dio el 20 de noviembre del 63. Hubiera sido la primera de un seminario que hubiera seguido el seminario sobre la angustia. Hubo entonces una interrupción relativamente breve y viene luego el seminario 11, que comienza, que es el primero de una serie, una segunda serie de seminarios pronunciados fuera de la IPA, en una suerte de exilio institucional al que Lacan alude a menudo, más o menos discretamente, en los seminarios ulteriores. Aquí nos dice que a cada 2 seminarios de los 10 primeros corresponde uno de esta segunda serie. De tal modo, hace corresponder el acto analítico a los seminarios 7 y 8, es decir, a los seminarios sobre la ética y sobre la transferencia. La transferencia, les digo el título completo. El título completo del seminario sobre la transferencia es La transferencia en su disparidad subjetiva, su pretendida situación, sus excursiones técnicas. Ética y transferencia se conjugan en el acto analítico. Lacan realza el hecho que este acto analítico está esencialmente ligado al funcionamiento de la transferencia. Diremos entonces que el análisis es una operación que merece ser definida como un acto. Lacan introduce aquí la función del acto en su reflexión sobre la experiencia analítica. Había planteado ya en el seminario 11 los 4 conceptos fundamentales, había planteado ya que la transferencia es la puesta en acto del inconsciente. En otro momento del mismo seminario dice la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Lo que nos interesa aquí es puesta en acto. Ahora, en el seminario 15, hace notar que el acto supone dar un paso, dar un salto. Da 2 ejemplos. La decisión de entrar en análisis es un acto en que el sujeto se compromete, entra en análisis, se compromete en el análisis. También el instalarse como analista es un acto. Pero, ¿qué supone calificar un acto como psicoanalítico? Es, dice Lacan, considerar el acto en tanto opera analíticamente. Hablar de un acto analítico es centrarse en la práctica analítica. Y puesto que son los analistas quienes practican el psicoanálisis, significa poner de relieve la parte que le corresponde al analista. ¿Qué parte juega el analista en la experiencia? Y esto conduce al mismo tiempo a preguntarse qué es un analista. Es en la lógica del fantasma, el seminario 14, seminario en que Lacan reflexiona sobre el acto sexual, es allí donde Lacan introduce el término acto analítico. En la lección 12 del seminario 14 introduce el término acto psicoanalítico. Comenta entonces que hablando de relación sexual, la teoría analítica parece haber borrado el carácter de acto que hay en el hecho del encuentro sexual. Esta observación le permite después preguntar si acaso el hablar corrientemente
de la situación analítica o de la relación analítica, no será también un modo de evitar tomar en cuenta el acto analítico. Y así como en los problemas cruciales le había atribuido al analista la responsabilidad de la operación de conversión al orden del deseo, así también Lacan afirma ahora que el analista es quien instaura el acto analítico, quien lo funda, quien garantiza la transferencia y le da soporte a la tarea del analizante. En este sentido, podemos decir que sin psicoanalista no hay psicoanalizante. De ahí viene mi título. Sin el acto del analista, el analizante no llevará a cabo su tarea de analizante. Más adelante, en el seminario 15, tomando en cuenta que el devenir analista no puede tener lugar sino al final de un análisis, Lacan va a afirmar que sin psicoanalizante no hay psicoanalista. También es verdad. Por lo pronto, vemos ya que son dos los implicados en la experiencia analítica, el analista y el analizante. El psicoanálisis se practica en pareja. Leemos en el prefacio a la edición inglesa del Seminario 11, un texto del 76. El psicoanálisis se practica en pareja, dice ahí Lacan, escribe. Hay entonces una pareja analítica, una pareja dispareja, podríamos decir en español. Me gusta lo de pareja, le iba a dar título a esta conferencia, le iba a llamar la pareja analítica. Entonces, una pareja dispareja. Dispareja, ¿por qué? Yo diría en razón de la existencia de esa disparidad subjetiva mencionada en el título del seminario sobre la transferencia. Aquí la disparidad diría yo que se acentúa cuando Lacan pone en claro que en el análisis hay un solo sujeto, el analizante. El psicoanalista no es sujeto, no interviene como sujeto. El psicoanalista acepta servir de objeto de demanda y opera en tanto objeto A, objeto que causa el deseo de análisis. Esta disparidad entre sujeto y objeto repercute en la distinción entre el acto que le corresponde al psicoanalista y la tarea que le corresponde al analizante, a la que se somete. La práctica analítica está hecha de la conjunción de ambos, va a decir Lacan. La práctica analítica está hecha de la conjunción del acto y la tarea. El acto analítico consiste en autorizar la tarea analizante y esto conlleva darle fe al sujeto supuesto saber. Detengámonos un poco en el sujeto analizante. Recordemos lo que de él dice Freud, que nunca utilizó la palabra psicoanalizante. Tanto en sus primeros textos sobre la técnica analítica como en textos ulteriores, Freud se refiere a veces al enfermo, a veces al paciente, otras veces al analizado. Podemos suponer que Freud diferenciaba estos términos, pero lo cierto es que no se detiene en eso. En todo caso, no tarda en observar, en los textos sobre la técnica analítica, no tarda Freud en observar que no todos los que lo consultan se someten de buen grado al análisis que él les propone. Y eso lleva a Freud a introducir lo que él llama un tratamiento de ensayo, un tratamiento de prueba, un breve tratamiento preliminar que constituye un comienzo de análisis y que debe conformarse a las reglas que lo rigen. Freud concebía este tratamiento preliminar como un tratamiento de 2 semanas. Hay que recordar que Freud atendía todos los días.
Entonces, el objetivo de este tratamiento preliminar es determinar si el caso se presta o no a un análisis. Hoy diríamos si el caso es susceptible o no de la histerización que exige el paso al discurso analítico. Y se trata también para Freud de facilitar el diagnóstico. Esto nos basta para dar una definición de lo que es un analizante en términos freudianos, aunque él no utilice el término. Es analizante aquel que obedece a la regla fundamental del análisis, a la asociación libre, aquel que asocia, que logra asociar libremente. Freud explica luego que tuvo que adaptar la técnica analítica, la tuvo que adaptar para tratar los casos de pacientes fóbicos y pacientes obsesivos con los cuales lo que él llama una espera pasiva resulta contraindicada, una manera de no intervenir la espera pasiva. Freud subordina así la técnica del analista a los fines del análisis, lo cual es importante subrayar. Hoy constatamos, como lo hacía Freud, que la regla fundamental le resulta al sujeto obsesivo bastante más difícil de respetar que al sujeto histérico, con lo cual verificamos que la tarea analizante no se realiza sin el analista, a quien va dirigida la demanda inicial. La demanda funda la transferencia, que la asociación libre presupone. Sin transferencia no hay asociación libre. La demanda funda la transferencia, que está en el principio de todo análisis. Así lo formula la proposición del 67. En el principio del psicoanálisis está la transferencia. Ahora bien, el caso es que la posibilidad de responder a la pregunta ¿qué es un analizante? No se abre sino a partir del momento en que Lacan señala que llamarlo analizado, como se hacía antes, es hacerlo por anticipación. Propone entonces Lacan hablar no de analizado, sino de analizante, psicoanalizante. Con el tiempo dejará caer el psico, no sin razón, y hablará como lo hacemos hoy. Tendemos a hacerlo todo el tiempo de analizante. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Não, ele é na micrófono ouvert. Fique tranquilo, vou poder continuar. De acuerdo. Sabemos que el uso del término psicoanalizante se difundió muy rápidamente, sin duda facilitado por el hecho de que en inglés se habla de analysand. Lacan se refirió a esto años después, cuando dio la conferencia sobre el síntoma en Ginebra, la famosa conferencia del año 75. Se refirió al hecho de que en inglés se habla de analysand y justificó la nueva denominación explicando que en el análisis es la persona que de verdad viene a formar una demanda de análisis quien trabaja. Así explicó que prefiere hablar de psicoanalizante. En el análisis es la persona que de verdad viene a formar una demanda de análisis quien trabaja. Vemos que el énfasis Lacan lo pone primero en la demanda, que tiene que tomar forma, y luego en el verbo trabaja. Quien trabaja es el analizante. En inglés, analysand es aquel que undergoes an analysis, literalmente aquel que pasa por o se haya sometido a un análisis. No tiene el sentido activo que tiene en francés o en español. Queda claro que lo que está en juego en el uso de uno u otro de estos significantes
es la manera como concebimos el análisis. ¿Eh? En nuestra concepción actual lacaniana del análisis, el analizante trabaja, ¿eh? No es un analizado. De tal modo resulta que el analizado cae en desuso, en todo caso en nuestro medio. Lacan propone incluso no llamar analizado tampoco a quien ya ha concluido su experiencia analítica, sino decir más bien habiendo sido analizante. Ayant été psychanalysant. Con lo cual se evita la dimensión pasiva que sugiere hablar de analizado, analizado por alguien. Psicoanalizante aparece por primera vez en la proposición de 67. Es como si en ese momento, queriendo dar cuenta de las condiciones del devenir psicoanalista, Lacan se hubiese visto llevado a precisar qué es ese analizante que necesariamente precede al futuro analista. De tal modo podrá llegar a decir después que el psicoanalizante hace al psicoanalista. Es una frase del seminario. El psicoanalizante hace al psicoanalista. Alude así al acto psicoanalítico como a ese acto, cito a Lacan, ese acto decisivo que del psicoanalizante hace surgir, inaugurarse, instaurarse el psicoanalista. Eso lo dice más tarde Lacan en el seminario de un otro al otro, el seminario del año siguiente, el seminario 16. Insiste en ese punto. Me parece muy fuerte esta frase. El acto psicoanalista es ese acto decisivo que del psicoanalizante hace surgir, inaugurarse, instaurarse el psicoanalista. Bien, entonces, el análisis corre a cargo de la pareja que forman el analizante y el analista. Pero, como sabemos, no se desarrolla el análisis sin la intervención de ese tercer constituyente que es el sujeto supuesto saber. El sujeto supuesto saber, nos dice Lacan, es el eje de la transferencia, le pivot, el eje de la transferencia. La transferencia se instala en función del sujeto supuesto saber. Recuerdan tal vez la frase que Lacan utiliza más tarde en la época del seminario Encore, aquel a quien le supongo el saber lo amo. El amor se dirige al saber. Luego dirá Lacan en el seminario que estamos leyendo este año, en este momento, seminario 15, capítulo 6, Lacan insiste en que el verdadero nudo de la transferencia se halla en la función del sujeto supuesto saber. El analizante coloca al analista en esa posición. El entrar en análisis, el hecho de entrar en análisis, lleva al sujeto a referirse a un sujeto supuesto saber inmanente. Toda interrogación sobre el saber, también fuera del análisis, toda interrogación sobre el saber lleva a suponerle un sujeto al saber, observa Lacan. Es cierto, lo constatamos, que no es fácil concebir la idea de un saber sin sujeto. Sin embargo, es precisamente lo que exige el concepto de inconsciente, poder concebir un saber sin sujeto que lo sepa. Y el analista se somete a la regla del juego, se presta a la transferencia. Ahora bien, llegado a este punto, Lacan se pregunta, ¿qué quiere decir el análisis de la transferencia? Se pregunta eso en ese momento porque era algo
problemático en esa época. Se hablaba mucho del análisis de la transferencia en esos años. Lacan habla largamente de eso también en el seminario sobre la transferencia, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir el análisis de la transferencia? Y aquí viene algo nuevo. Lacan dice la et la nouveauté. Es en este punto donde está la novedad. El llamado análisis de la transferencia solo puede querer decir la eliminación del sujeto supuesto saber. ¿Mm? No hay sujeto supuesto saber. No hay más que lo que resiste a la operación del saber que hace al sujeto, a saber, ese residuo que podemos llamar verdad. Es muy interesante, no lo he desarrollado aquí, pero hay muchas referencias a la verdad en este seminario, en otros también, y siempre aparece la verdad como un punto que resiste, por así decirlo, ¿eh? Resiste a la operación del saber, dice aquí Lacan. Es un punto de referencia esencial en la enseñanza de Lacan. En este seminario, en un momento dado, remite al escrito sobre la ciencia y la verdad. Bien, en todo caso, una vez que Lacan nos dice, la novedad es que el análisis de la transferencia es la eliminación del sujeto supuesto saber, nos encontramos con que podemos pasar de la entrada a la salida, del comienzo al final del análisis. Aquí es donde se plantea la posibilidad del paso del psicoanalizante al psicoanalista. En este punto en que se considera la posibilidad de una eliminación del sujeto supuesto saber. Lacan aprovecha la ocasión que le da la primera sesión de su seminario en enero del 68, para hablar del año nuevo. Comienza la sesión felicitando y diciendo feliz año nuevo y hace un comentario sobre el año nuevo. Dice que el año nuevo no responde en realidad a ningún comienzo que se pueda asignar en lo real. El año nuevo corresponde a la decisión de definir como ciclo una parte de lo real. Es decir, que se fija un punto de referencia significante, puramente significante. Y eso le sirve para subrayar que un acto, cito a Lacan, un acto está ligado a la determinación de un comienzo. Y es posible que el acto constituya un verdadero comienzo, un verdadero principio, en cuyo caso hablaremos de un acto creador. No todo acto es creador, pero algunos lo son. Son actos que constituyen un verdadero comienzo de algo. Y Lacan cita al respecto la sentencia del Evangelio según San Juan, que es, en el principio era el verbo. Y cita al mismo tiempo la frase de Goethe, muy parecida, en el principio era la acción. Comenta entonces Lacan. La acción está en el principio, puesto que no puede haber principio sin acción. Toda acción se presenta con una punta significante. Es lo que caracteriza al acto, cuya eficacia nada tiene que ver con la del hacer. En el campo del psicoanálisis, que es, digámoslo así, el campo de la psicopatología de la vida cotidiana, ¿verdad? Vemos que un acto que se presenta como fallido, los actos fallidos de que habla Freud, es un acto simplemente por ser significante. Lacan cita otros ejemplos de actos significantes que marcan un paso, un salto. Habla de los actos revolucionarios. Cita el caso de Julio César,
cuando atraviesa el Rubicón, ejemplo que ya había comentado en los escritos y lo comenta en otros seminarios. Y le suma a este ejemplo de Julio César, ya conocido, una referencia a Lenin, a los actos de Lenin. La evocación del acto revolucionario es un tema, digamos, de actualidad en ese momento en Francia, en el año 68, estamos ya muy cerca de mayo del 68. La evocación del acto revolucionario le sirve a Lacan para caracterizar este acto por su efecto. ¿Cuál es el efecto de un acto revolucionario según Lacan? Es suscitar un nuevo deseo. Suscitar un nuevo deseo. Dicho esto, sorpresa. Sorpresa en todo caso para mí como lectora del seminario. Lacan cita de pronto, después de decir lo que acaba de decir sobre el acto revolucionario que suscita un nuevo deseo, cita una estrofa de un poema de Rimbaud, titulado A une raison, a una razón, y declara, es la fórmula del acto. Yo me pregunto por qué. ¿Cuál es la fórmula del acto? ¿Se refiere Lacan al título del poema? ¿A una razón? ¿Se refiere a lo que dice el poema? En francés está la estrofa citada. Deben tener ustedes en su traducción una versión de esta estrofa del poema de Rimbaud en portugués. Yo busqué traducciones en español por internet y no encontré ninguna traducción que me pareciera buena, las encontré muy, muy malas. La estrofa en francés es muy hermosa, en español suena horrible. En todo caso, pregunto, ¿no? Dice Lacan, es la fórmula del acto, y no entiendo yo a qué se refiere. ¿Se refiere al título, a una razón? ¿Se refiere a lo que dice el poema? ¿O a lo que acababa de decir él antes de citar el poema? La idea que una dimensión del acto es suscitar un nuevo deseo. Me parece que se aclara esto con una referencia ulterior. En efecto, pensé, y tal vez recuerden ustedes, que Lacan cita de nuevo este poema de Rimbaud. Lo cita de nuevo en el seminario Aún, encore. Y entonces precisa, cuando lo citan encore, aún, al comienzo del seminario, creo que es la segunda lección, precisa Lacan que la repetición en dos versos consecutivos del poema de las palabras un nuevo amor, un nouvel amour, ta tête se retourne, un nouvel amour, ta tête se retourne, un nouvel amour. La repetición de esas palabras, un nuevo amor, indica que en ese texto el amor es el signo que se cambia de razón, es decir, que se cambia de discurso. En efecto, el poema se llama A una razón, una razón. Es decir, que no se trata aquí de la razón, sino de una razón. Razones hay más de una. Una razón nos remite a un universo del discurso particular. Me viene en mente, por ejemplo, la célebre frase de Pascal, muy conocida en español como en francés, tal vez en portugués también. Pascal decía, el corazón, precisamente habla Rimbaud de amor, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Un cambio de discurso sugiere la dimensión del acto, por supuesto, puesto que supone un nuevo comienzo, un cambio de discurso. En Aún, Lacan dice además que cada vez que pasamos de un discurso a otro discurso, algo del discurso analítico emerge. Y afirma Lacan, lo cito, el amor es signo de que cambiamos de discurso. Probablemente porque el agente del discurso analítico es el objeto A.
Es decir, que el agente del discurso analítico es la causa del deseo, es el objeto que causa el deseo. En todo caso, aquí, en el acto analítico, después de que alude al acto revolucionario, Lacan nos habla de suscitar un nuevo deseo. Cita los versos de Rimbaud y después de decirnos que es la fórmula del acto, Lacan pregunta, ¿puede concebirse de otro modo el acto de instalar el inconsciente? L'acte de poser l'inconscient peut-il être conçu autrement? No sé cómo está traducido eso al portugués, me gustaría saber. ¿Lo pueden buscar? Oui, o ato. Vous pouvez répéter, ça, s'il vous plaît? Sí. Cuando Lacan cita el poema de Rimbaud, Oui. ¿m? Mhm. Dice, acaba de hablar de suscitar un nuevo deseo, susciter un nouveau désir. Luego cita el poema de Rimbaud y dice, c'est la formule de l'acte. ¿M? Aqui. Qual é a página? Y luego pregunta, l'acte de poser l'inconscient peut-il être conçu autrement? ¿Lo encuentran o no? Oui. Aqui. ¿Tiene la página? Por uma razão. Aqui, oui. Em português. Es el capítulo 5. Ok. Em português está assim, no final. O ato de colocar o inconsciente pode ser concebido de outra forma, e Está em traducido como específico, colocar. oui, Poser l'inconscient, colocar. inconsciente, oui, c'est ça. Sí, porque poser me pose problème. Me ha traído problemas la traducción de poser en español. ¿Eh? Dudé entre poner, colocar, instalar, asegurar, introducir. Aham, Entonces, si el é portugués dice perfeição. colocar, digamos colocar. ¿Eh? Entonces, después de decir que es la fórmula del acto, Lacan pregunta, ¿puede concebirse de otro modo el acto de colocar el inconsciente? Digo yo que es una pregunta puramente retórica porque se entiende que Lacan, la respuesta es que sí. ¿Mm? Pero lo que importa es lo que sigue. ¿Eh? Dicho esto, Lacan se refiere al cogito de Descartes. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Se refiere al cogito de Descartes para decir que el efecto de la afirmación del inconsciente es una ruptura con el yo pienso cartesiano, ya que a la diferencia del yo pienso cartesiano, el pienso del inconsciente no implica luego soy. El pensar del inconsciente no implica el ser. Al contrario, el pensar del inconsciente supone un no ser ahí, ne pas y être, un no estar del sujeto. Hay, pues, claramente una ruptura con el sujeto cartesiano cuando aparece el inconsciente. Hay lo que Lacan hubiera llamado después un cambio de discurso. El discurso analítico, en efecto, no es el discurso del amo en el que se inscribe la filosofía. Son dos discursos distintos. Más adelante, en esta misma lección, la quinta, Lacan pregunta, ¿comenzar un análisis es un acto o no? Seguro que sí, responde. Pero, resulta difícil atribuirle este acto al futuro psicoanalizante, de quien se requiere
más bien una demisión del acto. ¿Mm? Ya lo decía Freud. Entre sus indicaciones para entrar en análisis estaba el no tomar ninguna decisión importante. ¿Mm? Es aquí donde Lacan afirma que un análisis es una tarea. Capítulo quinto del seminario 15. Antes, Lacan ha estado hablando del hacer del psicoanalista. Aquí dice, el análisis es una tarea, de manera que si hay acto, tiene que estar del lado del analista. Del lado del analizante lo que hay es una tarea. Ahora bien, Lacan acaba de hablar del acto de instalar el inconsciente y no le parece posible considerar que haya que hacerlo cada vez que un análisis comienza, el acto de colocar, perdón, el inconsciente. De ahí deduce que debe haber, cito a Lacan, debe haber una relación de la tarea con el acto que hay que buscar en otro comienzo, no el comienzo del análisis, sino el comienzo en que se deviene analista. El ser analista comienza al final de un análisis. Se trata ahora de deducir de la relación que tiene este final con el comienzo, se trata de deducir la relación que tiene el final con el comienzo de cada uno de los análisis que garantizamos. Bien, me detengo ahí sobre este punto y voy a hablar de un último punto para concluir. A propósito de la posición del analista frente al fenómeno de la transferencia, en el seminario sobre la transferencia, el seminario 8, en una época en que la contratransferencia era un tema muy discutido, Lacan había hablado de abnegación. Es un término muy fuerte, interesante. Recuerdo que en el seminario 11 habla Lacan de una ascesis subjetiva que se le exige al analista. Va un poco en el mismo sentido, la abnegación, la ascesis subjetiva. Ahora, seminario sobre el acto, 7 años después, Lacan retoma la cuestión, formalizándola, diría yo, cuando hace algunas observaciones sobre la contratransferencia, tal vez las últimas. Creo que Lacan no vuelve a hablar de la contratransferencia. No sé si se habla en Brasil de la contratransferencia. En Francia, en todo caso, en nuestra escuela, no es una noción que se utilice. Sé que se utiliza todavía en algunos otros, en otras asociaciones de psicoanálisis. Bien, recordando a Stendhal, el novelista francés muy conocido en Francia, habla entonces Lacan de los afectos, que son el gusto y la estima. Porque, comenta, entre los seres humanos no hay solo narcisismo y amor. En un encuentro se produce también algo que se llama me gustas, tu me plais. Es algo inexpresable que le da soporte a la realidad del otro, dice Lacan. Una dosis de gusto y de estima que resuena, que tiene resonancia en nosotros y que se traduce por la sensación, digamos, de me gustas o lo contrario, no me gustas. Lacan explica que esto corresponde al soporte que el sujeto adquiere del objeto A y de idea, de la imagen especular. Pues bien, el analista se define por la extracción de esta dimensión. El analista es capaz de no dejarse afectar por ello en su relación con el analizante.
no dejarse afectar. Y esto es posible gracias a la experiencia analítica. Es posible cuando la tarea analizante ha concluido. El analista estará entonces en condiciones de no ver más que el punto en que está el sujeto en esta tarea. Lo contrario es lo que ocurre con la contratransferencia, que consiste en darle cabida al me gustas o al no me gustas. Es decir, la contratransferencia consiste en dejar que entre en juego en el lazo analítico lo que es del orden de los afectos, de los sentimientos, de todo eso que el discurso contemporáneo coloca cotidianamente en primera plana. Resulta interesante que en el comentario que hace aquí Lacan, es aquí en la lección del... Estoy en la lección del 7 de febrero. Bien, en el comentario que hace Lacan de la extracción de la dimensión del me gustas, no solo la aplica a la realidad del otro, que es el analizante dentro del análisis, lo que el analizante puede despertar en el analista simpatía o no, sino también lo aplica también Lacan a la realidad que lo rodea, al discurso imperante. De tal modo, cuando Lacan hace referencia después a la explotación capitalista, comenta, es algo que disgusta. Ahí se encuentra el principio de la agitación revolucionaria, según él. Hay un punto en que las cosas disgustan. La idea resulta muy actual en Francia hoy, porque acabamos de tener en esta semana y la semana pasada 2 días de huelgas bastante generalizadas. Hay algo que disgusta. Lacan insiste entonces en lo que es la posición del analista. En el campo del hacer que inaugura con su acto, no hay lugar alguno para nada que le disguste ni que le guste. Si da lugar a eso, sale de él. Si da lugar a eso, sale del acto el analista, abandona su posición de analista. Esto no significa, agrega Lacan, que por otra parte el analista no tenga nada que decir. Me parece que queda claro. Se trata de lo que se exige del analista allí donde opera como analista, dentro del marco del análisis, nada más. ¿Mm? Bien, me voy a detener ahí y Muchas gracias. que podamos intercambiar ahora.